Muchas bendiciones, queridos hermanos, queridas hermanas. Realmente es una bendición, algo maravilloso, compartir con ustedes sobre lo que es la teología bíblica en las celebraciones cristianas. Cuando se habla de celebraciones cristianas, hablando de lo que es el culto, adoración, alabanza y liturgia, básicamente en ese sentido, pero lo que nos interesa a nosotros siempre ha de ser la teología bíblica, ¿no? Lo que enseña la palabra de Dios sobre eso, porque pueden haber muchas otras teologías que vienen de otras fuentes que no sea la misma palabra de Dios. Y en ese sentido, entonces, tenemos que ser nosotros bastante cuidadosos. Por eso es importante siempre centrarnos, enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios en cuanto a las celebraciones cristianas. En ese sentido, ¿qué enseña la Biblia sobre cada término? Y veremos ahí los conceptos de una forma precisa y concreta, ¿no? Ahí, a manera de introducción, aportes a la adoración. Un concepto interesante que se encuentra cuando hablamos de adoración es que la adoración es la joya perdida de la iglesia, lo cual indica que hoy por hoy nosotros estamos teniendo adoración, cierto, pero no basado, no cimentado en la palabra del Señor. Por eso Tozer dice esta afirmación diciendo que es la joya perdida de la iglesia. Si está perdido, entonces hay que recuperarlo, ¿no es cierto? Claro, no tiene sentido que mantengamos o que nos quedemos de ese modo, ¿ok? Ahora, una de las verdades que necesitamos tomar muy bien en cuenta nosotros es lo siguiente: la autoridad divina de la Biblia es final y eterna. Esto en todas las doctrinas, pero también en lo que es la adoración, la alabanza, el culto y la liturgia, ¿no? ¿Qué dice la palabra del Señor? Por ejemplo, Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es la palabra de Dios, es eterna como Dios y por lo tanto tiene que ser y es nuestra autoridad. Por lo tanto, no, la autoridad de la Biblia se encuentra limitada a la Biblia. Claro que sí. Por eso los versículos que usted puede observar ahí, ¿de qué están hablando? Por ejemplo, Deuteronomio 4:2 dice: no vas a añadir ni vas a disminuir. Deuteronomio 32:12, ¿qué dice? Cuidarás de hacer lo que está en ella, no quitarás ni aumentarás. Básicamente, Proverbios tiene la misma verdad cuando está diciendo: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y Apocalipsis en la misma dirección. Entonces, nosotros no podemos aumentar, no podemos disminuir, tampoco tenemos que quedarnos con lo que exactamente nos dice la palabra del Señor. Esto quiero puntualizar porque el gran problema cuando nosotros queremos definir, cuando nosotros queremos establecer un significado de los términos como son culto, adoración, alabanza y liturgia, a veces preferimos quedarnos con lo que ha dicho X pensador o X autor y no nos quedamos con lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Así que, entonces vamos, teología bíblica del culto, pero en esencia, ¿qué vamos a ver acá? ¿No? Ahora la Biblia a nosotros nos exhorta, ¿no? La exhortación divina siempre es ¿qué cosa? Esto que dijo Josué, ¿no? En el libro de Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres,
cuando estabais al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es la verdad. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, aquí no está hablando en el sentido de servicio o de trabajo para el Señor, sino en el sentido de darle culto, de ofrecerle nuestro servicio de adoración. Está en ese sentido la palabra servir. Por lo tanto, es una invitación de Dios a que nosotros debemos servir a Dios prioritariamente en toda nuestra vida y en todo nuestro peregrinar, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué es el culto bíblico entonces? Bueno, esencialmente es servir, dar un servicio al Señor. Puedes revisar Filipenses 3:3 cuando está hablando de hacer un servicio, sea cual nuestra condición, pero igual tenemos que servir al Señor. La palabra culto viene del griego latreu, que significa celebrar un culto. A menudo se traduce servir. Así que entonces cada vez que tú encuentres la palabra servir, tienes que determinar en qué sentido se está usando. ¿Está hablando de dar un culto al Señor o está hablando de trabajar en la obra de Dios? ¿No es cierto? Entonces, en este caso, está limitado a ofrecer, a celebrar un culto, servir, dar un servicio al Señor. En estos versículos, esa connotación está muy claramente definida. Por ejemplo, en Mateo 4:10, lo que está diciendo es en respuesta a Satanás, ¿no? Cuando fue tentado Cristo, ¿qué le dijo? Le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, no, solamente adorarás a Él y a Él solo servirás. Eso es lo que está diciendo. Entonces aquí es dar un servicio, dar un culto al Señor. ¿Qué es un culto? Es un reverente homenaje que el ser humano tributa a Dios. Y es el conjunto de actos y ceremonias con que el cristiano tributa este homenaje. Ahora, piense entonces, es un reverente homenaje que el ser humano tributa a Dios. Eso es culto exactamente. Dar un culto. Y ese culto de ninguna manera puede ser improvisado. Tiene que estar muy bien preparado para la hora señalada y el tiempo determinado. Un reverente homenaje. ¿Qué piensa cuando escucha este concepto, esta definición de lo que la misma palabra de Dios nos dice a nosotros acerca del culto? Es más, dice, no es el conjunto de actos y ceremonias con que el cristiano tributa este homenaje a Dios. Le estamos dando un homenaje, le estamos dando un servicio al Señor nosotros cuando estamos desarrollando un culto, sea el culto central o el culto de media semana o el culto en un culto familiar. Bueno, no importa cuál sea, pero el sentido es básicamente esto que nos muestra a nosotros la palabra del Señor. Teología bíblica de la adoración. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de este término adoración? ¿No es cierto? Entonces tenemos que nosotros ir pensando en ese sentido. Ahora la Biblia nos hace una invitación a la adoración y está expresada básicamente en el Salmo 95, versículos 6 al 7, donde dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios
nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Así que entonces, en este caso, aquí está muy bien definido en esta invitación divina a la adoración. Adoremos. ¿Pero cómo? Postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Ahora, esta afirmación bíblica nos está diciendo que la adoración es una respuesta de nosotros a la manifestación de Dios. Si tú revisas todo lo que la Biblia habla de la adoración, te vas a encontrar con esa misma verdad de que es una respuesta a lo que Dios ha hecho en primera connotación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le adoramos? Porque Él es nuestro Dios. Nosotros somos su pueblo. ¿Eso qué me dice? Que yo tengo que conocer a Dios, tengo que estar, ¿no?, con Él, y entonces tengo que tener una buena comunión y por lo tanto voy a poder adorarle y va a ser pertinente mi adoración, ¿no es cierto? Claro. Entonces la pregunta es, ¿qué significa adoración? En el hebreo la palabra sacha se traduce adoración en el Antiguo Testamento. En el griego la palabra proscumeo se traduce adoración, ¿no es cierto? Entonces estos términos ambos significan ¿qué cosa? Es reverenciar, homenajear, inclinarse, postrarse, arrodillarse y besar la mano. Eso es lo que dice, eso es lo que incluye, eso es lo que significa este término adoración en toda la palabra del Señor. Ahora, preste atención a esta afirmación. Estas connotaciones denotan contacto, cercanía, relación. Yo no puedo reverenciar a alguien que no está. No puedo homenajear a alguien que no existe, a alguien que no conozco. No puedo inclinarme ante alguien que no está presente o que esté ausente, menos postrarme, arrodillarme o besar la mano. Entonces, estos términos me están diciendo qué cosa es adoración. Adoración es, por eso, contacto, cercanía, relación. Adoración entonces es encuentro con Dios, principalmente reverencia. Eso es lo que es. No te vas a poder desligar de ese énfasis que da la palabra de Dios a la adoración, reverencia, listo. Así que no es otra cosa. Así que entonces tenemos que nosotros conformar, entender lo que nos dice a nosotros la palabra, ¿no es cierto? Allí, recuerde como dice el Salmo. El Salmo ha dicho que postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él está presente. Entonces allí, por eso, adoración es un encuentro con Dios, principalmente. Entonces, no es que yo tengo que cumplir un programa o una manera de hacer las cosas, sino yo adoro al Señor cuando he tenido esa bendición, esa comunión, ese contacto de estar con Dios en ese tiempo maravilloso. Ahí se enmarca el término adoración. Teología bíblica de la alabanza. ¿Qué dice la Biblia acerca de la alabanza? ¿Qué es en verdad alabanza? ¿No es cierto? ¿Qué es alabanza? ¿Ok? Muy bien. Entonces, alabamos a Dios por sus obras. Recuerde este concepto muy bien. ¿Por qué? Porque el Salmos 9, versículo 11, este versículo es el que define muy bien lo que significa alabanza. ¿Qué dice acá? Cantad a Jehová que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. Entonces, ¿qué es alabanza? Publicar
las obras de Dios. Eso, lo que ha hecho el Señor, voy a cantar. Lo que ha hecho el Señor, voy a publicarlo. Voy a hablar de ese Dios que habita en su pueblo, en medio de su pueblo. Voy a hablar lo que ese Dios está haciendo. Así que eso es alabar en primera instancia. Así que entonces, por favor, prestemos atención a ver qué significa alabanza. La palabra en hebreo es hayal, ¿no? Y en griego es aineo. Ambos términos significan esto. ¿Qué es alabar? Es dar gloria, honor, elogiar, agradar, engrandecer, poner en alto, adorar, exaltar, celebrar y confesar. Todo eso encierra el término alabanza, ¿no es cierto? Así que, pero si yo voy a dar gloria, ¿por qué? Si yo voy a elogiar, ¿qué tengo que elogiar de Dios? Imagínate entonces lo que está encerrando este término, ¿no? Exaltar, por ejemplo. Celebrar, ¿qué voy a celebrar? Simplemente porque me he levantado con ganas de estar alegre y contento. ¿Así? ¿O qué más tiene que haber o tiene que haber sucedido para que uno pueda alabarle al Señor? Por eso, este concepto es muy importante. ¿Qué es alabanza? Es la alegría de Dios. La alegría de Dios. Lucas 2:20 habla de los pastores que habían ido a ver al niño, al Salvador nacido en Belén, ¿no? Y cuando lo vieron, ¿no? Y cuando lo vieron, ¿no? ¿Qué han hecho? Han glorificado, han alabado al Señor. ¿Pero por qué? Porque han visto que se ha cumplido la palabra de Dios que los ángeles les han anunciado allí donde estaban cuidando sus ovejas. Y si tú lees, ¿no? Y los pastores, después de haber adorado al niño, volvieron alabando y glorificando a Dios. Hechos 3:8, de la misma manera. No podemos nosotros escaparnos. Está hablando del cojo que le ponían en la puerta del templo La Hermosa, por donde pasaron Pedro y Juan, y entonces Pedro le dice, ¿no? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el cojo fue sanado, el cojo fue restaurado, ahora estaba sano. Entonces dice, ¿no? Que entró en el templo saltando y alabando al Señor. Te pregunto, querido hermano, querida hermana, ¿por qué estaba listo, contento, dispuesto el ex cojo para alabar al Señor? Porque Dios había hecho una obra grande, un milagro grande. Esta es la razón por la cual él estaba listo para alabar al Señor. Y esa es la razón que la Biblia siempre nos va a mostrar acerca de lo que es la alabanza. La alabanza no nace del vacío, por favor. Apunta siempre a la acción de engrandecer por lo que Dios ha hecho o está haciendo. Entonces, por eso es narrar, relatar, hablar con recomendación de Dios y de su gloria, lo que Él está haciendo. Así que no es que yo llegue un día, un domingo, por decirles, no, a la iglesia y estoy con ganas y entonces ahora tengo que alabarle bien. No. La gran pregunta aquí es, ¿cómo ha estado mi vida durante los días que han transcurrido antes de venir al culto para alabar al Señor? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Por eso es ensalzar con cánticos el nombre glorioso de nuestro Dios. Así que Dios obrando, y si Dios está obrando,
Soy testigo de lo que Dios está haciendo. Puede ser en mi vida, puede ser en la vida de mi familia, puede ser en la vida del pueblo de Dios, pero estoy viendo las obras de Dios, el accionar de Dios, entonces yo estoy listo para alabarlo. ¿Por qué? Porque se trata de aquello, la alabanza. Por eso es la alegría de Dios. Dios me da la razón, los motivos para que yo le pueda alabar. Si no, le vuelvo a preguntar, ¿por qué el cojo estaba dispuesto a alabar al Señor? Porque ha recibido uno de los milagros más grandes en su vida. Y eso era razón suficiente para alabar. Por lo tanto, yo no alabo porque me han programado o porque me proponen un programa. No estoy diciendo que los programas no tengan valor, pero yo tengo que estar muy bien siendo testigo de lo que Dios está haciendo. Recuerda lo que dice el Salmo 9:11, que dice, es publicar las obras de Dios. Básicamente es eso. Entonces, mientras canto, mientras oro, tengo que publicar lo que Dios está haciendo. Eso, esencialmente. Teología bíblica de la liturgia. Bueno, aquí podemos ver una idea. En los planetas, o en todo el sistema, ¿no?, solar o el universo, cada uno de los planetas está muy bien ubicado. Sus distancias están fijas. No pueden moverse o caer en un desorden. Y usted lo sabe eso muy bien. Entonces, esto es creo que un buen ejemplo de lo que tiene que ser la liturgia. La liturgia es el orden del culto, el contenido del culto, y en otras palabras, la liturgia nos está hablando de la calidad del servicio sagrado, de aquello está hablándonos a nosotros. El contenido de la liturgia es importante. No es aquí de la simple improvisación, no. No, a veces se toma eso como sinónimo de dirección del Espíritu Santo. No, tampoco. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un versículo en 1 Corintios 14:26 que dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Aquí este versículo está haciendo alusión a varios aspectos del contenido del culto, del contenido de la liturgia. Básicamente, salmo es cantos, doctrina, predicación, enseñanza, lengua, una práctica particular que estaba pasando en Corinto, tiene revelación, Dios ha hablado, hay alguien que interprete, pero ¿cuál es el punto? Si yo voy a tener un culto, una liturgia, un contenido, no un tiempo de adoración y alabanza, dice aquí la palabra, hágase todo para edificación. Este es el punto central. No es tanto quién brilla, no es tanto quién es más importante, no, no. Aquí Dios tiene que estar edificando a su pueblo. Y quienes dirigen, quienes acompañan con la música, incluso quien predica, pues básicamente tiene que contribuir para la edificación del pueblo de Dios. Claro, eso es lo que sí. Entonces, ¿qué es liturgia en la Biblia? Bueno, en el Nuevo Testamento es sobre la acción del pueblo mismo. La liturgia es la acción del pueblo de Dios mismo. Hechos 13:2, ¿qué dice? Ministrando estos al Señor. El Espíritu Santo habló, ministrando estos. Saben, en este versículo, la palabra ministrar es un culto ordenado. No, un culto ordenado, muy bien organizado. De eso está hablando. Allí, como sucedía
en la iglesia de Antioquía, del cual Hechos 13:2 nos habla a nosotros. Por eso liturgia es el orden y la forma para celebrar los oficios divinos. Así que es importante el orden, pero también la forma. Incluso ambas cosas, como ya dije, tiene que garantizar la calidad del servicio sagrado. Entonces es importante la liturgia. Liturgia en el sentido del culto sagrado, un servicio sagrado. Los versículos que tienes ahí en la diapositiva están hablando básicamente de aquello, de hacer un servicio sagrado, un leiturgos, dice en el griego, un servicio sagrado, haciéndolo. Entonces tiene que ver con eso el asunto de la liturgia. No es algo que nosotros debemos obviar, es algo que necesitamos, pero tampoco alguien que dirige debe ser esclavo del programa que hay. Debía suceder eso de una forma muy natural, ¿no es cierto? De manera más espontánea. ¿Por qué? Porque quien lo tiene y quien toca conoce bien, sabe muy bien el contenido de la liturgia, el contenido del culto, ¿no es cierto? Entonces tomemos muy bien en cuenta esto para nosotros. Y bueno, otro asunto que hoy por hoy necesitaríamos hablar es la geografía del altar. ¿Qué está pasando? Los altares en los templos hoy están siendo invadidos por los músicos. Y la gran pregunta aquí es si eso realmente es correcto. Me parece a mí, bueno, mi punto de vista acá, me parece a mí que eso lo han copiado de los conciertos que hemos tenido en estos tiempos de los diferentes ministerios. Y lo han implantado en la congregación. Y esa es la razón por la cual ocurre esta situación. Pero sin embargo sería bueno considerar lo que también podemos nosotros tomar en cuenta en la palabra de Dios acerca de lo que es la geografía del altar. Así que, queridos hermanos, hermanas, este asunto del culto, de la liturgia, la alabanza y la adoración son inseparables. Si lo hemos comentado de manera separada, es para tener una idea de cada uno de los términos, pero son inseparables. No se pueden. Si yo tengo un culto, entonces tengo una liturgia. Y si tengo una liturgia, voy a alabar, voy a adorar al Señor. Ahora yo puedo tomar la palabra alabanza. Vamos a alabar al Señor. Pues si yo voy a alabar, voy a adorar también a su vez. Y cuando estoy haciendo estas cosas, estoy ofreciendo un culto al Señor. Y ese culto tiene un contenido. Así que no podemos separar estos cuatro términos, y eso tiene que estar enmarcado en Dios y su palabra. Claro, solo así vamos a poder ser cristianos, pueblo de Dios, bíblico, adorando a Dios, celebrando nuestros cultos, no bíblicamente. Pero si nosotros queremos hacer de otra manera, entonces siempre tendremos las dificultades y a veces caeremos en los extremos y estaremos haciendo cosas de una forma muy exagerada. Yo creo que necesitamos el equilibrio bíblico, ¿no?, de estas verdades que tienen que ver con los cultos que nosotros ofrecemos al Señor. Y sería muy bueno que cada ministerio tenga muy en cuenta esto, básicamente. Así que por eso, hoy por hoy, las preocupaciones en la actualidad, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuál es lo que más nos preocupa a nosotros? Nuestra preocupación hoy por hoy es los cómo de la adoración. Hoy por hoy estamos muy preocupados cómo. Si tenemos que levantar las manos, si tenemos que saltar, si tenemos que danzar, o si tenemos que cantar alegres, o cosas como esas, ¿no es cierto?
Pero vea eso usted. Los cómo son circunstanciales, son formas, tienen que ver con la metodología y con el tiempo. Sencillamente eso. Ahora, yo no estoy diciendo que los cómo no son necesarios, pero no debía de ser nuestra mayor preocupación. Creo hoy necesitamos nosotros preocuparnos, ¿no?, de los porqués. Nuestras preocupaciones debían de ser los porqués. ¿Por qué adoro al Señor? ¿Por qué voy al culto? ¿Por qué alabo? ¿Por qué? ¿No es cierto? Entonces, básicamente, cuando uno se preocupa de los porqués, pues se está enfocando en lo que enseña la palabra del Señor. En una palabra, sobre la teología bíblica del culto, sobre la teología bíblica de la adoración, sobre la teología bíblica de la alabanza, sobre la teología bíblica de la liturgia. ¿Por qué me voy a preocupar de los porqués? Porque estos son permanentes. No van a cambiar con el tiempo, son permanentes, son absolutos, son innegociables. Por eso no le gusta a mucha gente. Muchos de nosotros queremos acomodar todos estos aspectos de alabanza, adoración, a nuestra manera, según hemos escuchado, según nos han dicho, o incluso según hemos leído en algún otro libro. No, los principios que enseña la Biblia son eternos, son permanentes y no van a cambiar. Por eso es urgente que todos podamos comprender lo que la Biblia dice acerca de lo que es el culto, acerca de lo que es la adoración, acerca de lo que es la alabanza y acerca de lo que es la liturgia. Así que, por favor, tome en cuenta lo que dice 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Palabra del Señor, que Dios les bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas. Muchas bendiciones en Cristo Jesús.